A ver, ok, comienzo. Que en la mayoría de los casos, cuando hablamos nosotros de lo que viene siendo el análisis de datos cualitativos, lo que se hace en muchos de los casos nada más es atender a cuestionarios, atender a encuestas y hacer deducciones o más bien serían inducciones que luego no son de lo más acertados, ¿no? Muchos de estos errores nacen de que en lo que viene siendo la recolección mediante los instrumentos de recopilación de datos que se escogen, no se contemplan las categorías. Y a eso, bueno, ¿a qué nos referimos con eso, no? Que si yo, por ejemplo, voy a hacer una entrevista y en la entrevista, una de las categorías, por ejemplo, que me interesa quizás sea la deserción escolar, y yo me concentro en preguntas como el sexo, como qué piensan del nuevo modelo educativo y cuestiones así que son ajenas y que no digo que no sean de interés, pero que con facilidad nos perdemos del enfoque. Cuando yo ya quiera hacer el análisis con mis categorías pertinentes, no voy a tener esos insumos suficientes para poder sostener el supuesto de investigación o en un dado caso el propósito de la misma. Entonces, es ahí donde presentamos ese reto. Entonces, el día de hoy les voy a mostrar de manera muy, muy breve, igual les voy a compartir esta página que diseñé para ustedes, para curso, hablar un poquito de esto, de la recolección y análisis de datos cualitativos. Aquí lo más relevante es lo que yo les mencionaba. ¿Cuál es la relevancia de alinear el instrumento a nuestras categorías? Entonces, si yo no centro mis instrumentos, como aquí se menciona, entonces lo que yo voy a tener es mucho contenido que se merma, mucho contenido que no me va a servir y mucho contenido que no me va a alimentar la estructura que yo quiero en un dado caso, ¿no? Estipular, sobre todo cuando estoy tratando de buscar aseveraciones que sustenten o que respalden o que me permitan poder respaldar una investigación y encontrar esos elementos valiosos que me lleven a conclusiones importantes, ¿no? Entonces, como les comentaba, es muy fácil perderse. ¿Qué es lo que yo de alguna otra manera necesito hacer? Bueno, necesito como tal un diseño y un muestreo, pues como aquí lo mencionan, un diseño flexible. Cuando hablamos de flexible, es que en muchos de los casos no, por ejemplo, aquí les comparto un supuesto de que yo utilizara una entrevista, pues no voy a hacer una entrevista totalmente rígida, ¿no? Que es lo que luego muchos quieren hacer. Un cuestionario, una escala de Likert, algo ahí todo al aventón, que la realidad es que las conclusiones a las que van a llegar son las que ustedes ya sabían, porque eso está muy sesgado. Si queremos realmente hacer algo con un enfoque sociocrítico rico en contenido, pues obviamente lo que necesitaríamos nosotros hacer es que un elemento como una entrevista tendría que manejarse semiestructurada o abierta y con esa posibilidad, ¿no? Como tal, de poderla ir llevando a medida que se van presentando las respuestas, de tal manera que podamos ahondar en cosas más profundas cuando hablamos de lo cualitativo. Sabemos, obviamente, que al ser una investigación de corte cualitativo, pues nuestro muestreo no va a ser probabilístico. Eso lo sabemos. No obstante, lo que buscamos es que, al no ser, si no es probabilístico, lo que buscamos nosotros es saturación de categorías. ¿A qué nos referimos con la saturación de categorías? Que obtengamos información suficiente sobre un tema, ¿no? Y para esto, ¿qué necesito? Pues obviamente, al no ser probabilístico, voy a hacer un muestreo centrado en personas que yo sé o objetos, ¿no? De estudio, porque no solamente pueden ser personas, también pueden ser fenómenos, ¿no? Dependiendo de lo que esté basándome. Pero casi por lo que están haciendo todos ustedes, podríamos estar hablando de personas. Entonces yo me estaría basando en estos individuos desde una perspectiva muy selectiva y cuidando el hecho de que digamos, estos elementos de muestra realmente me aporten a la investigación, ¿no? Entonces, a partir de ello,
es que busco yo la saturación de categorías, es decir, por ejemplo, aquí dice ejemplo, dejas de entrevistar a más coordinadores académicos cuando las respuestas sobre los retos de la evaluación ya no aportan perspectivas nuevas. ¿A qué nos referimos eso? Cuando ya te empiezan a responder exactamente lo mismo, ya no hay nada nuevo en las aportaciones de los individuos. Entonces ahí cuando pasa eso decimos, ¿sabes qué? El tema aquí ya se saturó, ¿no? Nuestras categorías están así. Obviamente cuando hablamos de los instrumentos principales, yo les he sugerido que no nos limitemos solamente a uno, ¿ok? Que no sea una cuestión de hago una entrevista, hago una encuesta, eso a mí se me hace pues lo más de, pues no lo quiero decir así, pero nos lleva a investigaciones de muy bajo nivel, comodinas, eh, sin impacto, de esas donde jugamos a que hacemos una investigación, ¿no? Y yo juego a que se las reviso y no llegan a nada, ¿no? Entonces, para que algo sea sustancioso, es importante que no solamente se quede una entrevista, que no solamente se quede un cuestionario y sobre todo, ¿no? Lo más importante es que dependiendo del enfoque o el método de investigación que ustedes seleccionen, por ejemplo, sea investigación de acción, sea fenomenología, sea etnografía, pues la sugerencia es que contemplen dos o tres instrumentos de recopilación de datos y uno de ellos, por ejemplo, uno muy valioso para lo cualitativo es la observación, ya sea participante o no participante, directa e indirecta, los grupos de enfoque, entrevistas a profundidad, ya comentaba, y esto para complementar con algunas otras cosas. No son los únicos instrumentos, como ya han visto en las guías que les he compartido previamente, son muchos más. Entonces, bueno, me estoy concentrando en lo cualitativo porque la mayoría de las investigaciones que se están haciendo van por aquí, ¿no? Y de algunos de los que la están haciendo cuantitativa, pues sé que no los puedo convencer de que hagan lo contrario, pero al final están muy forzadas, ¿no? Están muy forzadas a ser cuantitativas. En el caso, bueno, de este análisis, nos habla aquí de el proceso en espiral, ¿no? Y aquí lo que nosotros de alguna otra manera debemos analizar es pues por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son esos puntos importantes a considerar cuando yo ya tengo a lo mejor como tal el instrumento definido, pero entonces ese instrumento o esa información, cómo la extraigo, ¿no? Y qué elementos tengo que considerar? Y a este proceso se le llama sistematización. Y la sistematización no es otra cosa que ese trayecto en el cual yo voy diciendo por dónde van pasando los datos hasta convertirse en información. Y entonces aquí hay que tener mucho cuidado con, por ejemplo, el caso de entrevistas, la transcripción, en que si hacemos énfasis, en que no, puntos importantes, lo grabé, lo anoté, fue video, ¿no? La cuestión de que se entienda perfectamente, la legibilidad, cuidar, si no están dando la autorización de colocar los nombres, pues cuidar el anonimato, darles algún apelativo, ¿no? Nominal a los individuos, separar sus aportes y al final, ¿no? Como dice aquí, una bitácora de decisiones analíticas a partir de todo esto. Después de esta parte, ¿no? Yo lo que necesito entender es el proceso de codificación. A lo mejor esta parte de la codificación nosotros no lo hacemos porque pues, nos confiamos en que los softwares lo hagan por nosotros, ¿no? En este caso el MinerLite, el Atlas TI o algunos otros. ¿Qué es lo que hacen? Pues codifican, ¿no? Anteriormente, inclusive con el MinerLite, se codificaba de manera manual, ¿no? ¿Y qué es esto de la codificación? Pues, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de nivel uno de codificación abierta. O sea, nos habla de una aseveración que nos marca, en este caso, nos responde en una entrevista, ¿no? Un individuo y nos dicen, por ejemplo, los padres de familia casi no asisten a las reuniones de firma de boletas. Cuando les mando un recado sobre el bajo desempeño de sus hijos, lo leen, pero no responden ni cambian su actitud en casa. Ok, esta es parte de una entrevista, ¿no? ¿Cuáles son los códigos, no? Entonces, los códigos que yo voy a considerar, por ejemplo, aquí es uno, la inasistencia a las reuniones,
la falta de respuesta a los comunicados y la apatía, ¿no? En el seguimiento académico. Entonces son códigos que yo estoy encontrando. Ok, pongamos otro ejemplo, ¿no? Pero ya pasando de códigos a categorías. Entonces yo ya, por ejemplo, yo ya ubiqué estos códigos, ¿no? Y lo que voy a empezar a hacer es vincularlos con las categorías de análisis. Entonces dice, observa cómo agrupamos visualmente los datos, cada color representa una categoría. Entonces, cada código que yo voy encontrando, cada frase relevante, las voy marcando o las voy separando de acuerdo a la categoría. Es como si agarrara, por ejemplo, como lo que hacemos nosotros cuando vamos a doblar la ropa, ¿no? Que agarramos todo el aglomerado de ropa y lo vamos separando, ¿no? Dependiendo como ustedes lo clasifiquen. Eso va a depender de cada quien. Si mi categoría, por ejemplo, para mí va a ser camisas, pantalones, playeras y ropa íntima, calzones y esto, bueno, entonces todo lo que yo vaya encontrando que huela, que parezca pantalón, pues lo voy a aventar de un lado, ¿no? Todo lo que parezca camisa va del otro lado. Y después ya les doy forma, ¿no? Prácticamente es lo que hacemos, ¿no? Le vamos dando forma a todo esto, voy agarrando cada una de las ideas y voy diciendo, mira, esta idea es de esta categoría. Esto es burocracia, esto es práctica pedagógica, ¿no? Y igual, si utilizo subcategorías, pues igual, todavía mejor, ¿no? Porque tengo tres elementos de subcategoría que me arman la categoría y que puedo ir ubicando, ¿no? Por ejemplo, si hablo de burocracia, digo, burocracia administrativa, ¿no? O más bien, por ejemplo, burocracia en la gestión académica, burocracia en la gestión sindical, ¿no? Entonces, hay subcategorías de esta burocracia. Pero, pues bueno, se los puse aquí con colorimetría para que ustedes alcancen a separar o a ver, ¿no? Que nosotros tenemos, por ejemplo, aquí una categoría que es burocracia administrativa y los códigos que se encontraron sobre esta burocracia y que estos códigos como tal vienen en las oraciones que vamos destacando dentro de los instrumentos de recopilación de datos. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿no? Tenemos, dice, imagina que investigas el burnout y condiciones laborales docentes. Ok, dice, paso uno, lee el fragmento del docente. Selecciona los códigos correctos y luego genera una matriz para ver cómo actúa la colorimetría en este análisis. Entonces tenemos el texto, ¿no? Llevo exámenes y libretas a calificar a mi casa todos los días. A veces termino a medianoche. Mi esposo me reclama que ya no pasamos tiempo juntos y la verdad me siento agotada y desmotivada de ir a la escuela. Ok, aquí hay un trabajo fuera de horario, ¿cierto? Aquí no me habla de exceso de formatos, quizás, o no lo detecto yo, pero sí me habla de conflictos familiares, sí me habla de agotamiento. Entonces, ¿qué es lo que alcanzo yo a ver, no? Mi fragmento codificado, mis categorías emergentes, el trabajo fuera del horario es un código que va vinculado a mi categoría que es carga administrativa, mi código conflicto familiar, agotamiento físico, estos dos que aquí están, van vinculados a una categoría que se llama impacto psicosocial, ¿no? Entonces, de tal manera que cuando yo ya analizo esto, el memo analítico que hace, en este caso, la investigadora es, los datos sugieren una clara intersección entre la carga, ¿no? Administrativa y el impacto psicosocial. Empiezo yo a establecer relaciones entre las categorías. Y obviamente, con mi experiencia, con mi análisis de las cosas, con mi eh, revisión contextual, pues ya a mí me permite establecer oraciones que me van a servir entonces ahora sí para poder enriquecer mis reflexiones de la investigación cualitativa. Esto, como tal, que acabamos de ver aquí, yo se los explico con toda la intención de que ustedes empiecen a identificar qué es lo que hace el software por nosotros, ¿no? En qué nos está ahorrando ese trabajo. Entonces, aquí, bueno, les pongo insumos y resultados con software. Software como el Atlas, como el MinnerLite, te ayudan a aplicar estos colores, ¿no? Estos códigos a cientos de entrevistas rápidamente. Pero aquí hay algo muy importante. Se recuerda, el software no interpreta los problemas educativos, tú sí. Y sobre todo ahora que hablamos del tema de la inteligencia artificial, a veces tendemos mucho o hay muchos alumnos, este, pues que abusan de esto, ¿no? O sea, piensan que todo es
la IA es el inicio y es el fin, ¿no? Y no aprenden nada. Cuando la realidad es que la IA es por ejemplo, ahora aprovechando estas nuevas tecnologías, pues es una herramienta, pero no nos va a sustituir, ¿no? Al menos no ahora y no totalmente. O sea, requiere mucho de nosotros para que vayamos haciendo un constructo que nos permita, ¿no? Como tal, este, a nosotros interpretar las cosas de mejor manera e irle indicando a esta herramienta, ¿no? A estas herramientas como la IA o como cualquier software de análisis de datos, qué es lo que tiene que analizar, cuál es la estructura que nosotros queremos hacer, es decir, cuáles son las redes semánticas que queremos establecer entre nuestros conceptos, ¿no? Y a partir de ahí, ¿quién define esas categorías? Nosotros. ¿Quién define la relación de las categorías con el supuesto? También nosotros. Entonces, esta parte, pues creo que es un área de oportunidad bien significativa, que nosotros entendamos qué es lo que hace la IA por nosotros, pero eso sí, sin que nosotros perdamos de vista lo que hace, porque en el momento en que nosotros no entendemos qué es lo que hace, pues en ese momento digamos que estamos perdiendo o estamos llegando a ese punto, como haciendo una analogía, como los niños que no saben sumar, pero sí lo saben hacer con la calculadora, pero no lo saben hacer a mano, ¿no? Entonces, de alguna otra manera, sí hay un conocimiento básico previo que se necesita, previo a utilizar todas estas herramientas. Para esto también yo les presento, porque posteriormente, cuando las cosas se empiezan a poner serias con su análisis, más adelante, yo les voy a pedir, por ejemplo, que busquen estas herramientas como los mapas de ocurrencias y vamos a decir, bueno, ¿y qué son esos mapas de ocurrencias? ¿No? Como tal. Bueno, pues aquí les muestro con un ejemplo para que sea mucho más fácil. Esto sucede cuando ocurre una coocurrencia. Cuando en un solo texto, cuando en una sola opinión de uno de nuestros entrevistados o de uno de nuestros observados o en este proceso de recopilación de datos, en una sola oración, ¿no? En un solo párrafo, alguien este, muestra o menciona códigos que aluden a dos categorías específicas, en este caso las categorías que nosotros estamos analizando. Si ambas categorías están en la misma reflexión, entonces podemos empezar a analizar cuál es la relación que tiene una sobre la otra. ¿Ok? Y cada vez que aparezcan esas dos o tres categorías en una sola oración, a eso le llamamos coocurrencia, ¿no? Como tal, coexisten y ocurren en el mismo espacio. Entonces la interpretación es cuando dos códigos coocurren frecuentemente, ¿sí? Entonces decimos que hay una relación intrínseca, muy cercana, ¿no? Entre ambos conceptos. Si lo viéramos desde la perspectiva de la investigación cuantitativa, la concurrencia sería el equivalente a lo cuantitativo que es el diagrama de correlación de Pearson, ¿no? Pero para lo cualitativo, entonces diríamos que es el mapa de concurrencias. Y entonces esto nos va a permitir que nosotros ya podamos establecer relaciones entre las categorías. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, ponemos este ejemplo que dice, si el código o carga administrativa aparece sistemáticamente, es decir, repetidas veces en las mismas oraciones que agotamiento físico, entonces la tabla concurrencia del software nos dará evidencia empírica para afirmar que la burocracia está directamente asociada con el desgaste docente, ¿no? Y si este es un supuesto, entonces ahí lo estoy yo, un supuesto de investigación, entonces yo ahí estoy enriqueciendo el análisis diciendo que sí, que no, ¿no? Entonces, bueno. Aquí hay unas plantillas para tesis, nada más que les pongo aquí, ¿no? A ustedes, para que ustedes, por ejemplo, lo puedan ver la referencia de algo tan simple, ¿no? Como, bueno, para este análisis y organización, ¿no? Se utilizó, por ejemplo, Atlas TI, ¿no? Mediante, dice el análisis de concurrencia, entonces, pues que es un producto, ¿no? Que nos arroja el software al final, se evidencia una fuerte relación empírica entre el código, y ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que buscar. Esas aseveraciones son las que tenemos que buscar con el software. Porque a veces nos preguntamos, bueno, ¿y esas grafiquitas de barras para qué nos sirven, no? Pues las de MinerLab vienen muy ligeras, muy superfluas. La verdad, a mí no me gusta mucho ese software. Entiendo que en el programa no lo marquen,
pero si me permiten la sugerencia, iría más por un Atlas TI o últimamente, yo por ejemplo acabo de construir después de batallarle mucho tiempo y de entrenar a una de mis IAs, ya generé yo un prompt, ¿no? Muy largo, con intakes, ¿no? O sea, con elementos que te va preguntando para irlo alimentando, pero con un prompt muy funcional que al final de cuentas te arroja esto, ¿no? Un mapa de concurrencias, te arroja una red de conceptos, una red semántica, te arroja varias cosas bueno, suplen de cierta manera, no con la misma belleza gráfica que hace Atlas TI, pero sí de manera muy funcional, toda la estructura y operatividad de análisis que tiene este tipo de software, ¿no? Entonces, bueno, finalmente comentarles que cuando hablamos de la redacción de resultados, en una primera instancia no se interpreta, simplemente se menciona claramente que se encontró y ya en la reflexión o discusión ya es cuando nosotros sacamos a relucir toda esta experiencia en la revisión de la relación de las categorías. ¿Ok? Bueno, de mi parte, no sé si hay alguna duda con esto. Esto es lo que yo les quería, mostrar, ¿no? Sobre todo, con toda la intención, ¿no? De que sea para ustedes una manera de ver todo este análisis con otra visión, ¿sí? No sé si tengan alguna duda, algún comentario. Bueno, yo solamente un comentario, digo, ahorita lo que nos explica, pues está fabuloso para nuestras investigaciones. Yo la verdad sí me he sentido muy perdida durante este curso en especial, porque todas las actividades anteriores pues tienen que ver o tenían que ver con métodos cuantitativos y siento que perdimos como mucho tiempo, digo, en los ejercicios. Sé que es importante conocer pues también el programa para métodos cuantitativos, hacer ejercicios y demás, pero este cuatrimestre en especial lo siento como súper presionado con todo lo que tenemos que realizar Mm, y yo considero, digo, no sé, en términos del diseño del curso, que a lo mejor ustedes pueden compartir esta información con la escuela. Considero que el tema, por ejemplo, de la aplicación de los instrumentos debería de haber quedado casi desde el cuatrimestre anterior para que el ajá, análisis fuera específicamente ya en porque fue como todo, la aplicación, tenemos que analizar, tenemos que terminar el capítulo 4 pues del documento doctoral. Entonces, yo en lo personal sí me he sentido como muy estresada porque siento los tiempos muy justos para todo lo que tenemos que... Y siento como que nos brincamos algunas cosas porque me sentía muy perdida porque mi investigación pues es cualitativa. Entonces, ahorita con lo que explicó, digo, a mí pues me parece genial porque ya me siento como en mis terrenos, pues en lo que yo tengo que trabajar, ¿no? Entonces, eso sí. sería lo único que sí me gustaría a mí compartir, porque este cuatrimestre sí lo sentí como desvinculado, desarticulado de los contenidos y el avance que tenemos que hacer con el documento de tesis. Y yo te agradezco mucho el comentario. Al final de cuentas, creo que bueno, sí, así como lo mencionan ustedes, yo también se lo he hecho saber a la parte de diseño instruccional, que sí creo que a lo mejor si la mayoría de las investigaciones y de los proyectos doctorales van más encaminados a la parte cualitativa, en ese mismo porcentaje de demanda, ¿no? Debería dedicarse un poquito más tiempo a esta parte, como bien mencionamos, ¿no? Sin descuidar el hecho de que los alumnos, digamos que tengan un refresh de la parte cuantitativa, porque algo que sí es cierto es que en lo que viene siendo a nivel licenciatura, todavía a nivel maestría, la mayoría, inclusive de doctores, ¿no? De universidades, están muy casados con la estructura de las investigaciones cuantitativas y todo lo quieren hacer con hipótesis y todo con variables y digo, bueno, yo soy ingeniero industrial, me ha costado mucho a mí también, ¿no? Como tal, adentrarme en lo cualitativo, pero reconozco que lo más valioso es aprender a discernir qué tipo de fenómenos
nos conviene, digamos, estudiar con el enfoque cuantitativo y cuál es con el cualitativo. Pero si todo lo que nosotros estamos incentivando a nuestros estudiantes, sobre todo a nivel UNIBES en doctorado, va hacia análisis de realidades dinámicas, de estudios de personas en el contexto educativo y en la temática de lo que viene siendo el doctorado, pues sería rarísimo que tuviéramos realmente una investigación cuantitativa. O sea, creo que sí es cierto que tenemos que dedicarle un poquito más a esto. Y existe un mundo, ¿no? De cosas, una frontera de conocimiento bien amplia. Es raro, yo hasta la fecha, por ejemplo, les voy a confesar que todo lo que sé de investigación cualitativa, pues lo he aprendido yo solo. Yo he intentado ir a conferencias, ¿no? De gente que habla de esto, o meterme a cursos de gente que habla de esto. Y tristemente me doy cuenta de que no saben, ¿no? O sea, está muy abandonado. Eh, todo lo que vemos con el software, nadie te explica qué es el software. Entonces, cuando ya tú tienes los resultados, dices, ah, mira qué bonito ya me salió, pero ¿dónde salió? ¿Qué es una, por ejemplo, qué es una coocurrencia? A mí me pasó la primera vez que me salió un mapita y dije, bueno, ¿esto qué significa? Si me tocara defender este, o esto en una ponencia, pues, ¿qué les voy a decir, no? O sea, si alguien me hace, oiga, disculpe, ¿y qué es una concurrencia? Ay, me voy a ver mal. Entonces digo, creo que son cosas que a nivel doctoral no podemos descuidar, no podemos dejarle toda la chamba al software, tenemos que también saber qué es lo que está haciendo. Y por eso yo creo que el secreto que les puedo orientar, ¿qué será? El corazón de todo esto para que no se equivoquen, es tener bien claras las categorías desde un inicio. Si ustedes tienen bien claras las categorías, dicen, bueno, por ejemplo, marco conceptual, ¿qué investigo? Ah, mira, tengo mi categoría que se llama, por ejemplo, burocracia, ¿no? O mi categoría que dice impacto, impacto social, impacto psicológico en el docente. Ah, ok, entonces voy a investigar sobre esta categoría y eso me permite a mí, ¿no? Desarrollar subtemas a lo largo de esa categoría. Y no me pierdo, ¿no? Pero si no lo hago así, cuando yo analice le llamamos a pues la trazabilidad, es la palabra. Si yo analizo, por ejemplo, mi propósito, y mi propósito no tiene las categorías, y luego reviso el supuesto y tampoco las tiene, o tiene una y otra no. Y luego veo mi marco teórico y me menciona otros temas que no están en las categorías. Y luego ya en las entrevistas resulta que ya las armé. Eso es muy común entre los estudiantes. Les puedo decir que el 80% de mis estudiantes cometen ese error. Hacen entrevistas como se les ocurre. Y cuando dicen, ah, cañón, pues qué es lo que, y las categorías que yo había planteado era esta y esta, y yo ando preguntando otras cosas, ¿no? Entonces, sí, cuando nosotros entrevistamos a alguien, cuando enseñamos algo, sabemos que hay mucha tela donde cortar, que hay muchos temas que son importantes, pero al final no olvidemos que tenemos el tiempo corto, que tenemos que acotar lo que vamos a investigar, que tenemos que enfocarnos, delimitar, y por eso es que el hecho que nosotros ubiquemos bien, que cada pregunta que nosotros hagamos, digamos, esta pregunta que estoy haciendo es porque quiero que alimente a esta categoría. ¿Cuántas preguntas, por ejemplo, tengo yo pensadas en alimentar la categoría A? ¿Cuántas la categoría B? ¿Cuántas la categoría C? Y esto me va a permitir entonces llevar una coherencia, es eso, en todo, que va a hacer que no me pierda. Y eso no es fácil, parece fácil, pero la realidad es que no es fácil la trazabilidad. Esa es la recomendación que yo quiero hacerles ahorita. Estoy consciente que, por ejemplo, la actividad esta de que instalen MinerLite, pues no es significativa para ustedes, es sencilla, pero de cualquier manera, pensando en lo que sigue, por eso es que me decidí, ¿no? El día de hoy, compartirles este contenido. Y sí estoy en lo correcto en que el producto, digamos, el producto final de esta materia va a ser justo ya el análisis de la información. O sea, sí vamos a entregar ya el capítulo, pues, donde se hizo la interpretación y el análisis de los datos. Pues mira, yo la realidad es que creo que en teoría, ¿no? Debería ser así, pero creo que a lo mejor pudiéramos, em, pudiéramos hacer, digamos, como una
para darles más tiempo, ¿no? Podrían a lo mejor hacer un ejercicio en donde se analice algo, aunque sea superficial, este, pero darles más tiempo para enriquecerlo, porque creo que los tiempos son muy cortos. O sea, yo, por ejemplo, ¿a qué me refiero? Te diría, oye, ¿qué tienes listo ya? Ah, pues yo ya tengo listo una entrevista. Ah, perfecto. Vamos a estas actividades que restan. Mete eso. Pero te haría falta una observación participante. Y pues, ¿qué te parece si en el transcurso de esta materia a la otra la vas trabajando? ¿No? Creo que por ahí va el asunto, que con el insumo que se tiene, digamos que practicar cómo se analiza, pero a la vez ir en el tiempo que ustedes tengan libre, recordar que esta materia como tal es secuencial, que no es el final, que no basta con una calificación, al final todo tiene que conectar y hay que seguir enriqueciendo en este caso, los contenidos y sobre todo la recopilación de datos. Entonces, por ahí yo creo que pudiera ser. Lo que yo también creo que les pudiera yo ayudar en dado caso es que si ustedes ya diseñan algún instrumento y tengan dudas sobre ello, me puedan preguntar, oiga, ¿sabe qué? Este instrumento que estoy llevando a cabo, ¿lo ve funcionar? Y inclusive lo podremos platicar en una sesión posterior y a lo mejor en una semana, 15 días y yo les podría reestructurar el proyecto final de tal manera a lo mejor que no sean todos los resultados, pero sí la metodología o la sistematización de que me diga cómo lo van a analizar. Y con eso creo que sería suficiente para que en el periodo que queda ustedes lo analicen. Miren, me queda menos de un minuto, me marca, entonces si se sale les pido entrar en el mismo enlace, ya o bueno, de una vez si les parece, voy a cerrar y entramos en el mismo enlace, ¿ok?